Que el Señor te bendiga rica y abundantemente y desearte un día maravilloso. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y esta porción escribe el apóstol Pablo a su discípulo: mire, es que nadie tenga en poco que eres joven, sino que necesitamos ser ejemplo. ¿Ejemplo a quienes? A cada uno de los que ha recibido y aceptado a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y en qué debemos ser ejemplo? Aquí la palabra de Dios nos dice, en palabra de Dios, que debemos saber Biblia, que debemos estudiar la Biblia, pero también en conducta. Y en conducta es en cómo te conduces. En amor, el amor siempre me habla de dar lo mejor de nosotros. En espíritu, en tener esa comunión con el dulce y maravilloso Espíritu de Dios que estamos tratando en estos días de ayuno, en fe y en pureza. Bienvenido a nuestro tiempo de pensamientos y meditaciones cristianos, donde estamos hablando de unos milagros sobrenaturales de Jesús. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es algo que rompe una ley natural. Por ejemplo, la ley de la gravedad, que si yo cojo un lapicero y lo suelto, pues por la gravedad, pues va a caer al suelo. ¿Qué sería un milagro? Que yo soltara un lapicero y se fuera para arriba, ¿cierto? A menos que estuviera amarrado de algo o una roca, si yo la cojo debe ir. Y si romper una ley física, pues eso es un milagro. Y Dios continúa haciendo milagros hoy en día y Dios quiere pues que tú vivas en una vida sobrenatural. Y hoy quiero hablar de un milagro maravilloso que hace Jesús y está en Mateo 14 del versículo 22. Pero no solo está en Mateo, sino en varias porciones de la palabra de Dios. También está en Marcos y también está en Juan. Y dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces Jesús, dice la Biblia, que estaba con la multitud, pero le dijo a sus discípulos: por favor entren a la barca y vayan a la otra ribera. Y despedida a la multitud, dice la palabra de Dios, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas porque el viento era contrario. Entonces imaginémonos, Jesús manda a sus discípulos y él sube a orar al monte. Y llega la noche y seguía orando allá solo. Y estaba la barca allá en medio del mar, azotada por las olas. Y el viento dice que era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, quiere decir que era entre las 3 y 6 de la mañana. De entre las 3 y 6 de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Jesús, pues esa barca estaba en medio del mar. ¿Cómo llegó Jesús allá? Eso es un milagro, porque estaba caminando, pero tenía que ir como corriendo o a una velocidad muy grande para poder alcanzar esa barca. Entonces aquí hay dos milagros sobrenaturales: uno que se mueve muy rápido, el Señor Jesucristo, sobre el mar. Y cuando los discípulos le vieron, le dicen: es que esto es un fantasma. Y dice la Biblia: y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Que le invita a Jesús a sus discípulos: por favor, tengan ánimo, estén con fe, con energía, tengan ánimo, tranquilos, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro, el apóstol Pedro, y dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, Jesús, manda, yo quiero ver un milagro. Entonces, pues yo también quiero caminar sobre las aguas. Y Jesús aquí no le niega la petición a Pedro, porque ¿de dónde nace el caminar sobre las aguas? En el corazón de Pedro. Y Jesús le dice, versículo 29, y le dijo: ven. Y muchas veces Dios no quiere destruir tus sueños, todo lo contrario, Dios quiere que vivas en una vida sobrenatural, en una vida donde anheles ver milagros, donde cada día sea un milagro sobrenatural para ti. Y aquí pasa un milagro asombroso. Primer milagro, Jesús viene caminando sobre el agua.
pero le da una orden a Pedro, y dice la Biblia que descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro, el apóstol Pedro, el único ser humano sobre la tierra que ha caminado sobre el mar, con Jesús, los dos. Pedro empezó a caminar y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero aquí hay un pero. ¿Y qué pasa con el pero? Pues el pero va a partir y como que deja sin importancia esto, y lo que importante es lo que viene ahora. Pero dice la Biblia, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y aquí viene muchas veces, hijos de Dios, los problemas de nosotros. Jesús quiere que en tu vida se vean milagros sobrenaturales, que en tu vida se vean cosas asombrosas, que tú vivas en ese nivel sobrenatural. Eso quiere Jesús. Pero muchas veces dice aquí, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Qué te da miedo a ti? Porque Pedro sabemos que era pescador, y que pescador no sabe nadar, todos. Pero aquí tuvo miedo al ver el fuerte viento, porque quitó los ojos de Jesús, los quitó. ¿Y qué fue lo que empezó a ver Pedro? El fuerte viento. Antes estaba el fuerte viento, claro que estaba el fuerte viento antes, pero estaba viendo a Jesús. Señor Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo, venga, mijo, venga, camina conmigo, hijo. Y descendió Pedro y empezó a andar sobre las aguas. Pero dice la Biblia, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Empezó a hundirse Pedro y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué el apóstol Pedro empieza a ahogarse? Porque la Biblia dice que tuvo miedo. Hijos de Dios, si hay algo, es tú por qué estás haciendo las cosas, por miedo o por fe. No por miedo a no perder el trabajo, o anhelando ver la gloria de Dios. Por miedo a perder esto, por miedo, o tenemos que vivir esa vida sobrenatural que Dios quiere que vivamos. Porque ese es el anhelo de Dios, que no tomemos las decisiones en lo que no queremos, sino todo lo contrario, en lo que tú anhelas. Porque muchas veces tomamos las decisiones, no, es que yo no quiero perder el trabajo, por eso hago esto, o es que yo no quiero vivir eso, por eso hago esto. Pero también qué rico, no, es que yo hago esto porque quiero ir más adelante, quiero ver milagros, entonces tengo que arriesgarme, porque la fe siempre implica riesgo. Y dice la Biblia que dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y dice la Biblia, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hubiéramos marcado la historia, mijo, vamos, caminemos los dos. ¿Por qué dudó? Y Dios te dice, ¿qué te da a ti miedo hoy? Porque muchas veces hemos empezado a caminar y a ver milagros sobrenaturales, pero hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice el Señor Jesucristo al apóstol Pedro. ¿Por qué? Tranquilo, yo estoy aquí. Yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, dice Jesús. Y Él tiene un plan maravilloso para ti. Qué rico que tú sueñes, que tú anheles servirle a Dios, que tú anheles entregarle tu corazón al más grande que ha pisado esta tierra. El mejor negocio, lo mejor que tú puedes hacer es entregarle tu vida al Señor, es lo mejor. Y dice la Biblia, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, se calmó cuando ellos subieron a la barca. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta porción es maravillosa y son milagros sobrenaturales. Oh hijos de Dios, anhelemos ver esos milagros en nuestra vida. Que tú sueñes en grande, que tú anheles liderar, que tú anheles cosas grandes. Yo tengo una frase que me encanta, yo quiero cambiar el mundo, pero voy a empezar por mí. Dios te bendiga, hijo de Dios, desearte de todo corazón un día lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Estamos en tiempos de ayuno. Ojalá que nos acompañes por nuestras redes sociales. Estamos teniendo 3 días maravillosos de ayuno y ojalá que disfrutes con unos temas maravillosos. ¿Y quién es el que tiene el control sobre la iglesia? El Espíritu de Dios. Dios te bendiga. 1000 bendiciones. Chao, chao. 1000 bendiciones.